Bienvenidas y bienvenidos a Entre Vos y Tú, el podcast. Un espacio donde nos sentamos a hablar con el corazón en la mano. De lo simple y lo profundo, de lo que nos hace ser quienes somos. Somos Ana y Nao, dos amigas latinas con acentos distintos pero corazones parecidos. Acompáñanos cada miércoles con un nuevo episodio. Hola, bienvenidos otra vez más a otro episodio de Entre Vos y Tú. Estamos muy felices de tenerlas aquí en otro miércoles más. Así es, muchas gracias a todos por seguir escuchándonos. Si han llegado hasta acá, otro miércoles más, otro episodio más. Estamos súper felices de verdad de seguir aquí compartiendo con todos ustedes. Hoy es un día muy especial y un episodio muy especial porque tenemos a una súper invitada. Es nuestra primera invitada oficial en el podcast Entre Vos y Tú. ¡Yay! Sí, de verdad que estamos súper felices. Bueno, quiero introducir un poco a nuestra invitada y ya la irán conociendo poco a poco más durante este episodio y todo lo que charlemos y hablemos, pero su nombre es Nicole Araya, conocida por nosotras como Nico. Es mi mejor amiga desde la infancia, desde que somos bebecitas. Ella es una profesional en el área de recursos humanos y nos pareció súper interesante como tocar este tema ahorita, especialmente que estamos como en una época en la que mucha gente está queriendo o cambiar de trabajo o progresar en su carrera o no sé, simplemente están como con toda esa área de verdad de arreglar su currículum, de aplicar a trabajos y sentimos que es un tema que podría ayudarle a muchas personas. Así que nada, démosle la bienvenida a Nico y una vez más, amiga, gracias por estar acá. Te amo mucho y te agradezco de verdad que hayas aceptado ser nuestra primera invitada. Así que no sé si te gustaría pues introducirte un poquito, decirnos cuántos años llevas en el área y demás. Bueno, primero que todo agradecer, obviamente, por el espacio. Estoy sumamente agradecida que me tomaran a mí en cuenta para abrir el episodio como primera invitada. Realmente es un honor, yo también soy fan del podcast y en realidad siento que es agradecerles también el espacio que me estén dando para poder aportar un poquitito más en el área de recursos humanos, que tal vez es un área que no está tan común, que no se habla tanto, que hay muchos tabús alrededor de. Y pues para comentarles un poquitito más sobre mi trayectoria en recursos humanos, es bastante interesante. Realmente yo no inicié en recursos humanos, inicié con un career path un poco más enfocado en finanzas y poco a poco pues comencé a pues empezar a desarrollarme un poco más en recursos humanos y comencé a estudiar una carrera ya enfocada en recursos humanos, pero no tenía la experiencia todavía. Inicié básicamente porque tuve la oportunidad en la compañía en la que trabajaba de hacer una pasantía interna de 3 meses porque había mucho volumen. En la universidad me pidieron poder participar en una entrevista de trabajo como uno de los proyectos finales de un curso y se dio la oportunidad de que gracias a eso me dieron la oportunidad de estar internamente en la pasantía. Entonces, pues en mi cabeza iba a quedar en una pasantía, pero me ofrecieron quedarme oficialmente en la posición. De ahí en adelante, pues comencé todo en este mundo del reclutamiento, específicamente en una posición de asistente. Yo hacía contratos, veía más que toda la parte administrativa. Después empecé ya una posición como de sourcing, a contactar más candidatos y por último ya pasé a una posición como reclutadora y pues a este momento que ya estoy más enfocada como senior en lo que es eventualmente la compañía para la cual trabajo. Súper, me encanta, Nico, qué chévere. Bueno, muchísimas gracias por la introducción, la súper introducción que nos diste. Y justo nos pareció súper chévere de verdad tenerte en el programa hoy, porque como nuestra primera invitada, porque realmente cuando pensamos en entrevistas de trabajo solemos imaginar algo serio, formal, aburrido o incluso que nos da como demasiados nervios, ¿verdad? Pero sería súper interesante ponernos como en el otro lado de la moneda, ¿verdad? O sea, en tus zapatos, en los zapatos de la persona que entrevista, para de repente tener como una idea general de qué piensan, qué es lo que buscan. En lo personal, mira, yo creo, cada vez que a mí me ha tocado buscar trabajo, gracias a Dios, tengo un buen tiempo que no lo hago, pero para mí representa un estrés. Y siento que muchísima gente no sabe cómo hacer un currículum, mucha gente no sabe cómo, o sea, te lo juro que conozco gente que ni siquiera sabe cómo ir vestida a la entrevista. Entonces, me pareció súper interesante y súper divertido tenerte acá en el episodio porque estoy segurísima que además de a nosotras que nos va a servir muchísimo, estoy segura que a muchísimas otras personas también les va a funcionar pues lo que vayas a contar acá y quizás, no sé, de repente por ahí les puedes dar algunos tipsitos para que tengan presentes para el futuro, ¿verdad?
Sería interesante. Por supuesto que sí, realmente yo, como les decía, más que feliz porque efectivamente es un tema que a nadie le enseñan cómo hacer un currículum, a nadie le enseñan cómo prepararse para una entrevista, qué hacer y qué no hacer en una entrevista, qué está bien, qué está mal y sí o sí todos vamos a pasar por ahí en algún momento y de eso va a depender Total. también nuestro futuro. Todos necesitamos trabajar para poder vivir y es una parte importante que también agradezco de mi trabajo, tal vez ser parte de pues una noticia positiva para alguien. Entonces, todo lo que pueda compartirles el día de hoy, yo más que feliz. Me No, me encanta, me encanta, o encanta. sea, sí, tengo una amiga, una primera pregunta Lánzala, y la amiga. verdad es que quiero que tal vez nos riamos un poco, empezando como para romper el hielo conmigo, que es nuestra primera invitada, también con la gente que nos está escuchando, porque también la idea es pues darles tips y demás, como dijo Anita, como dijo Nico, todo eso, pero también reírnos un poquito como siempre, ¿no? Lo hacemos acá en esta comunidad chiquita pero bonita. Y bueno, mi primera amiga como pregunta es que si nos puedes contar una anécdota de la entrevista más rara que tal vez tuviste. A ver, creo que no he tenido una entrevista rara, tal vez como situaciones raras dentro de la entrevista más bien. Algo que tal vez yo no me esperaba cuando siempre pensamos en una entrevista, pensamos en tal vez formalidad, en seriedad y no, no sé, como algo muy serio y formal. Sin embargo, Ujú. pues para mí es el día a día. Hacer una entrevista es como conectarme a una videollamada en Teams para hablar lo que necesito saber de esa persona para ver si cumple o no cumple con los requisitos. Siempre voy a esperar tal vez del otro lado que la persona también tenga esta formalidad. Sin embargo, tuve una situación en particular donde un candidato se conectó a la llamada sin camisa Oh my y God. acostado en la cama. Parte importante de esta llamada, sí, parte importante de esta llamada es lo siguiente. Yo me uno a la sesión, la persona no pone la cámara, le pregunto si es posible que encienda la cámara. Yo sé que muchas veces tienen problemas con Teams o cualquier cosa puede suceder, pero usualmente me informan como no voy a poder encender la cámara porque no está funcionando, Ujú. porque no me puede conectar desde otro dispositivo. Sin embargo, en esta circunstancia fue un poco diferente. La persona no encendió la cámara, yo le solicito que lo haga y me dice, sí, claro, y está acostado en su cama, sin camisa, recostado al respaldar de la cama. Yo en mi cabeza no supe cómo decirle nada, o sea, para mí fue como, ¿qué hago? Es una situación un poco incómoda porque pues ajá, es un candidato, no es mi amigo, no le voy a decir, vaya, póngase una camisa. Entonces sí fue como un poco complicado, la persona estaba recién levantada, estoy segura que probablemente no se acordaba que tenía una entrevista, pero pues hay maneras, o sea, puedes decirme, dame 5 minutos, ya te enciendo la cámara, te pones una camisa y buscas un espacio para poner el celular. Cosas simples, cosas pequeñas, estás aplicando un trabajo y es la primera impresión. Entonces, Obvio. para mí, podría decir que esa fue la situación un poco más extraña, más rara que pude haber tenido porque no me esperaba eso. Y también, pues, mucha gente me ha preguntado, ¿qué hiciste con el candidato? ¿Qué pasó con esa persona? ¿Continúa o no continúa el proceso de selección? Realmente, de mi parte, yo siempre intento dar feedback al final, entonces sí le dije a la persona como, esto no es un comportamiento profesional, ya estás en una entrevista, es tu primera Ujú. impresión y si necesito, o sea, me explico. Entonces, igual la persona hay de todo, lo toman bien, lo toman mal, pero la persona sí me dijo como, sí, se me olvidó por completo, etcétera, pero pues ya de ahí te queda un, ¿verdad? Ese sentido de responsabilidad, de no comunicaste las cosas, muchos soft skills que la gente tal vez no, o habilidades blandas que la Ujú. gente no, pues piensa que se evalúan dentro de una entrevista y también es parte de. Pero sí, podría decirles que esa es la situación más rara y extraña que he tenido en una entrevista. Nico, ¿y sumó puntos por honestidad? ¿O no? Mira, honestamente creo que más allá de eso, conmigo todo bien, porque yo siempre he dicho, yo como reclutadora, pues al final soy el puente hacia una contratación con un jefe, que son los que realmente deciden si sí o si no, pero si me hizo eso a mí siendo la reclutadora, ¿cómo se va a presentar en una entrevista con el que sería Total. su jefe? Mm. ¿Verdad? Entonces, realmente hay muchas cosas que evaluar en el momento, pues lamentablemente no es un comportamiento que se debería de aceptar dentro de esto y mucha gente diría, ay, eso es discriminación o etcétera, pero al final de cuentas estás aplicando un trabajo y tienes que darle la misma seriedad. Entonces, pues se agradece la honestidad, pero realmente no,
no, definitivamente no. Claro, no, y tienes toda la Sí. razón, o sea, al principio que fuerte, ¿no? O sea, la primera impresión es la que cuenta lamentablemente. Imagínate qué pensará uno, Mm. o sea, si no tiene la camisa para la entrevista, entonces llegar sin zapatos a la oficina, o sea, qué El fuerte. dress code no lo va a cumplir, definitivamente. Me encanta, Nico, la experiencia esa. Fíjate que yo justo estaba, como cuando estábamos preparando el episodio, estuve buscando por ahí alguno que otro estudio y encontré uno que me pareció súper interesante. Y decía que el 61% de los reclutadores dice que la inteligencia emocional hoy es muy importante, ¿no? Y concuerdo 100% con esto. Hay gente que definitivamente no trabaja bien o no sabe trabajar bien su inteligencia emocional y después eso con el trabajo, bueno, se hace como un mega lío. Pero ahí viene mi pregunta. Entonces, ¿te ha tocado quizás dejar fuera a un candidato que de repente aparentemente parecía un buen candidato, pero que esa inteligencia emocional quizás no la tenía y para ti tuvo que ser descartado? Tengo muchos escenarios de distintas situaciones relacionadas a inteligencia emocional, de mi parte y de parte de los candidatos principalmente, porque al final todos somos humanos. Yo desde mi lado, mucha gente piensa como los reclutadores solo pasan gente y un número más. No, al final de cuentas yo escucho historias de historias, cosas de cosas todos los días y sé que hay situaciones difíciles. Gente que, por ejemplo, creo que el ejemplo más cercano a esto de la inteligencia emocional es una persona que tal vez esté sobrecalificada para un puesto. Yo como reclutadora, por ejemplo, es una posición que solo pide 1 año de experiencia y la persona tiene 5 años de experiencia. Por supuesto, por banda salarial, esa persona me está pidiendo 3 veces más lo que yo le voy a poder pagar y, bueno, lo que yo le voy a poder ofrecer, porque yo no soy la que pago, muy importante. Y adicional a esto, muchas veces también por el tema de que todos necesitamos comer, todos necesitamos vivir, la persona acepta cualquier posición para poder pues llevar sustento a su casa. Entonces me ha tocado muchísimas situaciones en donde tal vez veo el perfil porque han modificado un poco su currículum como para que no se vea tan sobrecalificado y cuando ya estoy en la entrevista me doy cuenta que esa persona ha hecho de todo lo que realmente estaría haciendo su jefe. Entonces, por ahí obviamente no cumple los requisitos del puesto. Mucha gente siempre dice, pero ¿por qué no? Si ya tengo suficiente experiencia. Sí, pero ese puesto solamente requiere 1 año de experiencia. Realmente entonces no cumple con el requisito y es un poco difícil explicarle eso a la gente porque obviamente está en una situación en la que necesita el trabajo. Y de mi parte también requiero mucha inteligencia porque emocional, porque no puedo mezclar lo personal con lo laboral y yo personalmente soy un ser humano y también tengo sentimientos y también tengo que pagar mis cosas y también digo, me encantaría poder darle la oportunidad a esta persona, pero no está en mis manos. Entonces, muchas veces el tener que decirle a la persona, no puedo porque no cumples los requisitos, porque tienes mucha más experiencia. Mucha gente no tiene la inteligencia emocional porque obviamente no es una situación fácil y es entendible, pero para poder decir, ok, sí está bien, ¿verdad? Obviamente en esa posición tal vez han hecho 10, 20 entrevistas en procesos diferentes con distintas compañías y que llega alguien más y te diga no porque tenés más experiencia, es muy complicado y muy delicado realmente. Creería que tal vez por esa parte ambos pasamos un poco de mal rato y tal vez la gente piensa que simplemente estamos rechazando porque sí y no piensan que tal vez desde el otro lado nosotros también no nos estamos sintiendo tan bien en decirles que no. Súper importante esa ¿Sabes? parte. Sí, y ahora que amiga, que vos le preguntaste a Nico, eso se me vino a la cabeza que también es un reto, siento yo, en la parte de lo que es como los currículums y cómo armar tu CV, todo eso, porque ahora, o sea, se está usando demasiada inteligencia artificial y bueno, yo no sé, Nico, vos en tu trabajo si lo usan también para filtrar o no, pero como que siento que ya es lo de hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también lo hace un poco difícil para uno la posición de ¿cómo se dice? Candidato y poder como, sí, como aplicar a un trabajo y uno sabe que, tal vez la AI me lo rechace, ¿no? Que uno no se pone a pensar y uno dice, ¿será que por una palabrita o algo te rechaza? Entonces eso es algo como que me parece muy loco. Honestamente, bueno, ahora que mencionas esto, eso es algo muy nuevo relativamente. En la gran mayoría de empresas lo están haciendo, tienen sus filtros basados en, ok,
palabras claves que necesito que este currículum tenga que concuerde con la descripción del puesto que yo tengo. Entonces, obviamente mucha gente dice, ¿por qué no me llaman de ningún lado? ¿Por qué nadie me responde ni siquiera a los correos? ¿Por qué yo aplico y no me contactan? Primero, bueno, tal vez más adelante puedo dar más recomendaciones, pero parte de eso de la inteligencia artificial, hay un punto muy importante y es siempre revisar el puesto. Nosotros no podemos tener un solo currículum. Cuesta como y da pereza estar actualizándolo y estar cambiándolo y estar modificándolo porque pues yo solo quiero aplicar y necesito trabajo y no quiero estar actualice y actualice el currículum. Y creo que a todos nos pasa. Sí es importante más ahora por estos sistemas, principalmente por el hecho de que te van a tomar estas palabras claves. Si vos vas a aplicar un puesto y dice, por ejemplo, Excel, y vos sabes de Excel, pero no lo tenés en tu currículum, te va a descartar porque es parte de los requisitos tal vez que te va a pedir la posición, o incluso si te piden experiencia en un sistema en específico y vos no lo tenés en tu currículum, te puede descartar porque tal vez sea uno de los requisitos principales de la posición. Entonces, hay que leer siempre a qué estamos aplicando y puede sonar muy sencillo y muy básico, pero a veces las posiciones o las descripciones del puesto son tan largas que, de nuevo, da pereza leerlas todas. Entonces, pues nada más se aplica y se aplica y se aplica. Pero sí es importante prestar atención a qué estoy aplicando, cuáles son los requisitos principales, palabras claves como los sistemas para poder actualizar o modificar un poco el currículum para que no te lo rechace inmediatamente la base de datos. Qué importante eso, ¿verdad? Porque a veces uno, ¿verdad? Como tú dices, uno cree que es que, ay, ya, ay, mira, este es el puesto que yo quiero, listo, voy a mandar, voy a aplicar, ya, este fue, aquí quedé. Y en verdad, por no leer, y Sí. eso, o sea, estoy segura que le pasa a la mayoría de la gente. Sí, y sabes que estaba pensando también que justo eso que dice Nico, en la parte de no leer las descripciones, eso era algo que a mí honestamente como que me daba tanta cólera porque yo decía, por culpa del montón de gente que no está leyendo las descripciones, están como quitando espacios de uno también poder aplicar, porque a veces hay puestos en los que uno dice, no sé, cuando uno le sale como que una vez usé la prueba gratis de LinkedIn de Premium y me salía como que la parte de cuánta gente aplica, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento yo decía, wow, o sea, 2.800 aplicaciones, una cosa así. Y de repente era un puesto que yo decía, pero ¿cómo es posible que, o sea, que tan específico estas 2.800 personas, no sé, en este pueblito chiquitico hayan para ese trabajo, ¿verdad? Entonces, claro, hay mucha gente, pero yo siento que es porque la gente aplica a lo loco, o sea, aplican a lo loco, y llega un momento en el que también eso hace que le quite la oportunidad a las personas que de verdad están calificadas para el puesto, para que Total. siquiera los reclutadores lleguen a ver su currículum, porque a veces no vas a poder, o sea, vas a detectar y bla, 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 y hacer un filtro, y llega un momento donde, en verdad, ya, pero, o sea, siento que eso le quita la oportunidad a otras personas, la verdad. Sí, yo ahí quiero agregar algo muy importante y es, usualmente sí es un poco complicado este tema de por qué no me llaman, no me responden también nada. Es porque sí, efectivamente yo puedo tener una posición que se publicó hoy y a los 2 días yo ya tengo 100 personas que aplicaron. Entonces, ¿en qué momento yo voy a buscar o reclutar o revisar 100 personas? Es imposible. No, No ni soy por un ahí. robot, soy un humano y además de eso no tengo solo esa posición. Yo simultáneamente estoy trabajando otras 6 posiciones. Entonces, probablemente no vaya a tener el tiempo de revisar los 100. Entonces, también pasa mucho y la gente no sabe que pues yo empiezo a revisar en el orden de llegada o empiezo a revisar tal vez de los viejos a los más nuevos, de los más nuevos a los más viejos. Entonces, también hasta cierto punto es como, suena feo, pero termina siendo a veces hasta suerte, porque es hasta qué momento tal vez esa persona llegó y dijo, bueno, hoy voy a empezar a revisar de los más recientes a los últimos. Y tal vez la primera persona que aplicó nunca llegaron a revisar el currículum porque se revisó al revés, porque el sistema lo tira al revés. Entonces, yo manualmente tengo que actualizarlo como para que me tire los más últimos y no los recientes, los primeros que aplicaron y no los recientes. Entonces, también dependiendo obviamente de la posición y todo, pero hasta en eso siento que muchas veces la gente, y es frustrante, lo entiendo completamente, pero no saben el detrás. No es como que el reclutador no los quiere llamar, no es como que el reclutador los rechazó porque no les cayó bien. O sea, hay muchas cosas detrás que
no están en el día a día de la gente, normalmente no saben cómo es el día a día de nosotros, entonces pues tienen este concepto de que no, me rechazaron y tal vez es mi perfil el que no sirve. No, tal vez la persona ni siquiera llegó a revisarlo y tal vez sí funcionaba. Entonces, por ahí también es importante mencionarlo para que la gente no se sienta a veces como culpable, porque llevando un proceso de búsqueda de trabajo es difícil y el sentir como de ningún lado me llaman, entonces el problema soy yo. Y no Uy, sí, necesariamente es frustrante. eso, es que, exacto, no necesariamente vos seas como candidato que no cumplís el perfil, es que hay sin más y nunca llegaron a verlo. Entonces, eso también es Exacto. importante mencionarlo. Sí, qué importante. Justo había alguien, la semana pasada, Nao dijo que las personas que quisieran hacer algunas preguntitas, que aprovecharan, ¿verdad? El momento. Y hubo una chica que hizo una Sí, tal pregunta cual. muy interesante que me gustaría también, bueno, aprovechar que te tenemos acá y decirle. Y ella decía, es importante la fotografía en el currículum, es indispensable ponerla. Y esta pregunta me pareció bien interesante porque yo cuando me mudé para acá, que también estuve en mi proceso de buscar trabajo, esto y lo otro, empecé, o sea, sabes que dependiendo del país, la verdad que las cosas funcionan diferente, ¿no? No voy a Sí. decir, y bueno, Nao va a ser experta en esto y nos va a contar su experiencia también. Pero cuando yo me mudé acá, o sea, de verdad que era, yo no tenía mucha idea de las cosas y cuando empecé a preguntar, una persona que, bueno, que tenía experiencia me dijo como que no, o sea, no es necesario poner foto. Y yo me quedo como, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, porque eso puede, o sea, extiende como, la gente puede pensar que, sabes, como que ya te voy a excluir por la forma en la que te ves. Entonces de aquí no es Ujú. necesario como poner la foto, pero yo sé que muy probablemente si tú pones la foto, quizás y des como, no sé, capaz hice un puntico extra. Bueno, realmente no sé si eso es así, ya tú me dirás si es o no es, ¿verdad? Pero ¿qué piensas sobre esto? ¿Es importante o no es importante? Yo, perdón, nada más quería decir rapidito porque era importante resaltar que para que Nico tenga también contexto de que la persona que lo puso, yo la conozco, ella es una chica de México, entonces nada más quería Mm. decirlo porque obviamente pues dependiendo del país, ¿verdad? Todo cambia y yo en Austria a mí sí me decían que era indispensable la fotografía, que Nico ya les va a contar, pero yo llegué acá y fue como amiga, acá en Costa Rica, ¿cómo es? Sí, efectivamente, justo eso era lo que iba a decir. Depende mucho del país. En Costa Rica, no, definitivamente no. Justo por lo que decías, eh, lamentablemente se puede llegar a prestar para discriminación, para algo positivo o algo negativo, en el aspecto de que yo soy una reclutadora y me pareció atractivo un candidato, entonces voy a llamarlo porque está atractivo. Y tal vez no cumple al 100% el perfil, pero ajá. Y al Ujú. revés, puede ser que la persona no me parezca atractiva, entonces no la voy a llamar. Por supuesto, está sumamente mal, no digo que yo lo hago, aclaro, pero por esta Ujú. razón es que no se está o no debería de hacerse, no debería de ponerse, porque al final lo que vos vas a estar haciendo en una entrevista es hablando sobre tu experiencia, no de cómo te ves. El currículum con foto, por ejemplo, puede ser más viable si vos estás aplicando una posición, al menos acá, no sé, de tripulante de cabina, que es algo que vos vas a tener Mm. tu imagen, tu trabajo va a ser este, y sí te piden como requisito tener fotos y fotos específicas con cierto tipo de luz y etcétera, pero es por el tipo de trabajo. Ya si vas a aplicar a una Ujú. posición de oficina o de finanzas, de tecnología, lo que sea, no es necesario porque al final lo que se te va a evaluar son tus habilidades técnicas o blandas, no cómo te ves. Ujú. Entonces, definitivamente es un no, al menos en Costa Rica. Y quiero agregar también, yo contrato también para Colombia. Y en Colombia Mm. sí es común, realmente es muy común que la gente tenga la foto en el currículum. Yo ya tengo en mi cabeza como descartado eliminar ver la foto porque al final de cuentas no es lo que a mí me va a funcionar, pero en Colombia Ujú. sí he visto que es muy común. Realmente mentiría si les digo es mandatorio porque no todos lo tienen, pero sí es bastante común que tengan foto. Ahora, de nuevo, no se debería de hacer, al menos en Costa Rica, en Colombia. En México, para responder la pregunta, realmente no he trabajado como en este mercado y no sabría decirte o no he revisado como perfiles directamente en México como para poder decir con ciencia cierta si deberías o no deberías, pero creería que aplica lo mismo que aplica acá. Al final de cuentas son las habilidades que ya mencioné anteriormente lo que pues
se debería de tomar en cuenta y no cómo te ves. Amiga, el beauty privilege. Literal. Para Sí, los que no literal. escucharon el episodio de Beauty Privilege, váyanse, regrésense al pasado porque hablábamos justo de eso. Y de verdad, o sea, Literal. así mismo es en la vida, en el trabajo y en todo. Y honestamente, cuando yo le dije a Nico, ¿qué tengo que hacer? O sea, acá yo le mandé literal mi currículum a Nicole, o sea, para eso tienen mejores amigas reclutadoras, ¿ok? Pero no hubo ninguna argolla para que sepan. Yo solita me busqué el trabajo y Nicole lo confirma. Pero yo sí se lo mandé como más que todo para que ella me ayudara en la parte de imagen, porque yo realmente toda la experiencia, como ya saben, ha sido fuera del extranjero. Entonces yo le decía a Nico, yo quiero saber y estar empapada de cómo es realmente la situación en Costa Rica en cuanto al currículum, más que todo en la parte se pone el WhatsApp o solamente el correo o se ponen los dos o se pone foto o no se pone foto. Eso era más que todo como los detallitos que yo le pregunté a ella y Nico me dijo una vez, lo primero que me dijo apenas le envié el currículum fue elimina tu foto. Ella me dice porque eso en Costa Rica no es necesario y se puede llegar a dar por discriminación o como dice, o sea, también porque uno tampoco quiere, ¿verdad?, que ser contratado por ninguna mala razón, ni por argolla, ni por nada. Aquí las cosas honestas, ¿eh? Entonces, Total. ella sí, ella me dijo eso como que quítale. Y yo le decía a Nico como, ¿pero por qué? Yo, ¿pero por qué la voy a quitar? Y ella, no, es que eso acá no funciona así, believe me. Y yo, ok, está bien. Pero después yo le decía a ella, pero después te piden el link a tu LinkedIn. Y es como que ahí van a ver tu foto, van a ver todo y es como que me parece un poco o sea, no quiero decir como doble moral, pero verdad que es como un poco raro, porque es como que no te la piden en el currículum, pero al final en la aplicación siempre te piden el link a tu perfil de LinkedIn y es como, ahí tienes foto. Punto muy importante, no siempre. Y hay plataformas en las que vos puedes elegir si querés subir tu perfil de LinkedIn o no, o sea, que no sea mandatorio, porque también puede ser que lo hagan porque, ¿qué pasa? Yo puedo editar mi currículum como yo quiera, yo puedo poner lo que quiera también en mi LinkedIn, puede ser que no haga match lo que yo tenga en mi currículum y lo que yo tenga en mi LinkedIn. Entonces, yo creería que no es más por el hecho de cómo te ves, porque hay gente que tiene LinkedIn pero no tiene foto. Entonces, también es más que todo por un tema de, ok, si sos una persona que ha trabajado en estos lugares, has venido actualizando tu perfil en LinkedIn, o sea, te mantenés, ok, si estuviste trabajando en esta empresa de esta fecha en esta fecha, en tu currículum dice las mismas fechas. Entonces, yo creería que si te están pidiendo el link de LinkedIn, es más por validar tal vez cierta información de tu currículum y no tanto por cómo te veas. Y en dado caso, como digo, igual hay gente que no tiene foto en LinkedIn, entonces también todo bien. Sí, tiene Los sentido chismosos en no realidad. ganan ahí. Este, Sí. mira, justo la misma, creo que la misma chica sí hizo otra pregunta también que estaba súper válida y pregunta a ella, ¿qué hace atractivo a un currículum? Y aquí también quiero decir otra cosa. Cuando yo también estuve en mi proceso de buscar trabajo, habían como opiniones divididas, vamos a hacerlo de alguna manera. Habían sitios donde de repente son más estructurados y ellos quieren un currículum normal en una hoja de Word con una línea acá, fechas, no sé, todo normal, blanco y negro, pues. Y hay otros sitios, y entiendo que de repente puede ser las áreas más creativas, donde de repente quieren un currículum, bueno, que tenga colores, fuegos artificiales, que bueno, que salga una lucecita por acá, no sé. Entonces, que realmente, o sea, ¿es realmente eso así? O sea, dependiendo del área donde vamos a aplicar, deberíamos modificar ciertas cosas. Sí, justo eso era lo que iba a mencionar. En realidad, perfiles como de diseño gráfico, fotografía, todo cualquier tipo de diseño realmente que pueden llegar a tener su portal, su catálogo, su portafolio de trabajos, es importante que lo agreguen en un currículum porque ese es su trabajo. Yo puedo escribir textualmente todo lo que he hecho, qué plataformas he utilizado, qué programas de edición he utilizado anteriormente. Lo que realmente a mí me interesaría para una posición de diseño es, quiero ver cómo diseñas. Quiero ver tu trabajo, tu resultado final, porque es más sencillo hacerlo así para una posición de diseño que para, no sé, un contador, ¿verdad? No te voy a pedir, pásame tus estados financieros, ¿verdad? Entonces, realmente siento que por ahí es un poquitito diferente dependiendo del perfil al cual vas a querer aplicar. Si es un perfil más de diseño, pues obviamente toda la parte creativa se va a valorar. Eventualmente, tal vez no tanto el
reclutador, sino más ya la persona que va a contratar, porque es quien va a evaluar el trabajo. Yo como reclutadora me voy a asegurar que vos cumplas con los requisitos de la posición, que básicamente son, si tienes experiencia en este programa y has trabajado con esto y esto, ok, perfecto. Yo no voy a calificar el diseño del currículum, por ejemplo, pero tal vez ya una persona que sí tiene la decisión final, quién va a ser tu jefe, encargado creativo de cierta área, pues ahí sí, ¿verdad? Entonces, siempre ahí sí podemos dejar como el enlace directo del portafolio de mis trabajos, junto con la información de lo que has trabajado anteriormente. Ahora, por eso decía, lado de tal vez un trabajo un poco más corporativo, que sí está mucho más enfocado en un trabajo de oficina, de lunes a viernes, pues he visto de todo, honestamente, pero ¿qué sería lo recomendable? Colores neutros, porque a veces está bien que si alguien le quiere agregar un poco de color, no sé, hacerlo como con líneas azules o una línea divisora de un color X, pero sí que mantenga una línea tal vez como más hoja en blanco, con letra negra, puede ser azul, o hay ciertos templates de currículums que ya son como segmentados para el tipo de posición a la cual vas a aplicar. Entonces también sería una buena opción. Al final de cuentas, el diseño es indiferente hasta cierto punto porque lo que yo reviso realmente son tu experiencia. Entonces, pero sí, nada más tener cuidado como que no sea algo sumamente exagerado si vas a aplicar para una posición, porque lo que más va a llamar la atención es el diseño y no tu experiencia, al final de cuentas. Me encanta, me encantó. Sí, y digamos, en cuanto a, por ejemplo, que esta chica necesite como aplicar a un trabajo que obviamente no sabemos, ¿verdad? El área tal vez en el que está la persona y demás, pero digamos que están buscando un trabajo y ¿qué es lo que vos crees que serían como, no sé, los top 3 cosas más importantes que no debería cambiar o sea, cada país es diferente, como lo dijimos, pero hay cosas que siento yo que son fundamentales, ¿no? Como que a veces a uno hay gente que se le va por fuera, que por ejemplo yo voy a poner mi caso cuando yo estaba empezando en el área laboral, o sea, uno está empezando y estaba uno muy pollito, uno no sabe cómo hacer muy bien su currículum, no existía tanto esa parte de la inteligencia, no existía la inteligencia artificial realmente a este punto de que, ¿verdad? Yo siento que, bueno, uno se lanzaba y a lo que ibas aprendiendo de los demás alrededor, como que lo hacía, pero en mi caso yo pienso que errores que yo hacía muy básicos en su momento sin tener experiencia ni nada, era que yo, por ejemplo, como que ponía toda la educación que había tenido, que obviamente, o sea, ahora uno pone en mi currículum, ahora no me alcanza como ni siquiera poner eso porque ya uno ya tiene más años, está creciendo y estás por más tiempo en una empresa, haces muchas tareas, las describes, más experiencia laboral, pero cuando uno está empezando, o sea, yo decía, no se me va a llenar la página, ¿no? O sea, era como que ni siquiera me iba a Literal. alcanzar. Así que en ese momento yo lo llenaba con toda mi educación, pero al final es como que cuando ya empecé a trabajar, yo pensé que era importante como que, ay, no sé, la primaria, la secundaria, entonces era como que en esta escuela me gradué de la primaria, en esta la secundaria, y al final cuando uno va creciendo, uno se da cuenta como que aquí, o sea, en realidad yo siento que a nadie le importa si te graduaste de esta primaria, mientras cuando sea como, no sé, el título de la secundaria, dependiendo, ¿verdad?, del trabajo, o el título universitario. Y ya como, o sea, ¿qué son top 3 más o menos de cositas que recomendaría? Ok, eso es un tema sumamente extenso. Podría hablar de esto todo el día, pero realmente creo que puntos claves en un currículum que sí o sí tiene que venir, y puede sonar lo más lógico del mundo, pero el correo electrónico y el número de teléfono son esenciales. Y yo sé que mucha gente diría, por supuesto, si no, ¿cómo no? ¿Cómo me van a contactar? Bueno, mucha gente no los pone. Y si los pone mal. Entonces, un número que tal vez ya no funciona. Un número que tuvieron hace años y no lo actualizaron. Ay, Y Dios. ya ni siquiera existe ese número de teléfono. Entonces, ¿cómo te voy a llamar? Un correo electrónico que tal vez hace falta un número, o pusieron un número al revés. Entonces, no sé, cosas sencillas. No es común, pero sí pasa. Sí me ha pasado varias veces que yo voy a contactar a la persona y ¿cómo la contacto? No tengo el número, no tengo el correo. Entonces, parte número 1, Fallísimo. asegurarse de que esté eso, porque si no, nadie te va a poder contactar. Parte número 2, la experiencia, bueno, la parte académica, ahora que mencionaban aún, definitivamente el kinder, la escuela, el colegio, no es parte de yo. Lo que voy a evaluar es lo que has venido haciendo en los últimos años, ya en tu parte laboral
a una persona teniendo ya experiencia. Entonces, si ya tenés una carrera universitaria, yo me limitaría a dejar nada más mi título universitario, y si he llevado cursos que complementan mi carrera, porque eso también es importante. Si yo he llevado un curso de cocina, pero mi trabajo es ser un contador y yo lo pongo en mi currículum, pues al final de cuentas puedes dejarlo ahí, pero es que no se alinea realmente a un perfil de finanzas, entonces sí lo hiciste, pero no es necesario que lo agregues, porque eso no te va a sumar nada para la posición en la que estás aplicando. Entonces, parte número 2, validar básicamente los cursos que has llevado y si hacen relevancia con el perfil que estás aplicando o con lo que has venido haciendo, pues es importante porque te va a agregar valor a tu perfil. Ahora, otro punto importante, la experiencia. En caso de tener, eso es algo que no se sabe mucho, pero siempre se pone en orden de lo más reciente a lo más antiguo. O sea, si en el 2025 yo estoy trabajando como reclutadora, es lo primero que voy a poner. Si yo trabajé antes como sourcer, entonces lo voy a poner después de esto. Y por último, yo era asistente de reclutamiento, entonces lo voy a poner de último. ¿Por qué? Porque cuando un reclutador vea el currículum, lo primero que va a ver es tu experiencia más reciente, lo último que has hecho. Yo no voy a bajar, lo primero que voy a ver es eso, mis ojos inmediatamente ven esa parte. Entonces, primero lo más reciente y lo más importante, poner fechas. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto tiempo estuviste en esa compañía y es normal, a veces han pasado años y yo no me acuerdo si yo entré en febrero, en enero, en diciembre, pero por lo menos poner el año. Y si tengo los meses, es importante poner enero del 2025 a febrero del 2026, no sé. Entonces, ya teniendo esa información, yo puedo decir, ok, ya tiene un año y un mes de trabajar en esta compañía. Entonces, eso también me habla de tu estabilidad, de cuánto has tenido en una compañía. Entonces, siento que independientemente del país, son 3 cosas fundamentales: los estudios y los cursos, anotar la información personal, que es importante, y el orden de cómo acomoda la información con fechas. Imagino que Cierto, también ¿verdad? los skills, ¿verdad? Eso seguro, bueno, no sé si es un top. Ok, voy a confesar algo aquí. Honestamente, no, honestamente los skills, independientemente de que yo puedo poner soy puntual, soy responsable, tengo adaptación al cambio, soy multitask, yo puedo poner lo que sea en el currículum, que puede serlo, sí, pero yo no tengo cómo evaluarte eso a no ser hasta que yo te vea en una entrevista. Entonces sí, hay gente que lo pone porque también ayuda como parte del perfil. A veces, dependiendo de la descripción del puesto, pide una persona adaptable, una persona flexible, que es importante, sí, pero honestamente yo reviso un currículum en menos de 5 minutos. O sea, realmente es un escáner rápido. Es un escáner de, ok, ¿cuál es el job title? ¿Cuánto trabajo aquí? ¿Cuánta experiencia tiene? ¿Ha trabajado X cantidad de años? Lo que yo reviso es eso. Los skills son importantes, sí, pero no es lo primero que yo voy a ver en un currículum. Entonces, para que sea más atractivo, independientemente de lo que sea, son esas pequeñas cosas que es la información que yo necesito. Si es alguna persona que necesita un título en conta y ya se graduó de contabilidad, entonces perfecto, check. Cumple con la carrera universitaria. Ok, tienes 5 años trabajando en finanzas. Ok, perfecto, check, sí, ya sumé. Y si das 5 años trabajando en esas compañías, entonces, perfecto, cumple. ¿Qué más? Ok, ya lo vamos a evaluar en una entrevista. Yo voy a evaluar si tiene o no tiene la adaptabilidad, si tiene o no tiene con los escenarios que yo le voy a plantear en la entrevista. Entonces, no es como que sea esencial ponerlos, obviamente es importante, pero no es lo que te va a hacer conseguir una entrevista. No sé si me explico. Ok, ok, y una pregunta, Nico. Ya entrando, ok, está bien, listo. Hicimos nuestro currículum. Supongamos que la gente que nos está escuchando siguieron tus consejos, hicieron su currículum y tienen su entrevista. Ahora, qué bien, o sea, que para esa entrevista, pregunta yo de mía. Es importante el tiempo. O sea, de repente yo llegar, yo creo que en algún momento leí Now en Austria que no es de mala educación llegar muy temprano también. O sea, como que si, no sé realmente si es verdad, lo leí, no sé, pero decía como de repente llegar 20 minutos antes es de mala educación. Llegar obviamente tarde tampoco está bien. Entonces, ¿e importa realmente el momento cuando lleguemos? ¿Qué es lo que más importante ya de entrada a la hora de llegar? Ok, creo que aquí hay 2 respuestas. Una es, ¿la entrevista es presencial o la entrevista es virtual? ¿Por qué? Mm, Porque si es una entrevista virtual, yo he tenido candidatos que se han conectado 10 minutos antes. Personalmente, a mí no me molesta porque es como,
pues solo están en el lobby y están esperando a pues que yo me conecte. Y a mucha gente le da como seguridad ya estar de una vez ahí, que porque ya setearon todo y si les sirve Ujú. Teams y si les sirve el micrófono y si les sirve la cámara, entonces no hay ningún inconveniente porque yo todavía sigo haciendo mis cosas y en el momento que yo ya pueda me voy a unir a la hora que es a la entrevista. Entonces, todo bien. Ahora, de manera presencial, realmente casi no he tenido experiencias de entrevistas presenciales. Las pocas veces que las he tenido, pues la persona llega a tiempo, relativamente tiempo, como tal vez 20 minutos antes. Y es entendible porque pues tengo que cruzar todo el país, probablemente, para poder llegar a la Ujú. oficina. No sé a qué hora salir, no sé cómo va a estar el tráfico, no sé si hay un choque, no sé cómo llegar a la oficina. Entonces, pues es muy entendible que a veces incluso hasta lleguen media hora, 40 minutos antes. Es más que todo tener ahí la comunicación con la persona de, ok, danos estos minutos, todavía estamos ocupados, no podemos atenderte y pues todo bien, pero siento que va a influir también de qué manera se va a hacer la entrevista. Creo ahí también que depende mucho del reclutador, porque sé que hay mucha gente que es como, ay, pero ¿por qué se conectó tan rápido? O porque yo tal vez estoy terminando más Ujú. cosas y me da cosa que la persona esté ahí esperándome y yo esté ocupada. Ujú. Entonces, creo que no es como que se vea bien o mal, lo único sería al revés, que la persona sí se conecte tarde o sí llegue tarde y ni siquiera te informe, llegué tarde porque había esto, porque había lo otro, o que se conecte tarde y ni siquiera te diga, perdón, es que no me servía Teams, no me podía cargar. Entonces, ¿por qué? Porque me ha Ujú. pasado. Entonces, Ujú. creo que por ahí está más bien la parte del tiempo. De llegar temprano, pues siempre va a ser ganancia, honestamente. Pero sí, ya tal vez las tardías es un poco diferente. Ok, Sí, yo ok. siento, amiga, que de hecho, o sea, no sé si es por cultura, pero siento que hay culturas en las que definitivamente también debe ser, como vos dijiste, lo he escuchado, una falta de respeto también, como ser exageradamente, como que estar con mucho tiempo, porque es como presionando también a la otra persona que, mira, estoy una hora Ajá. antes, ¿qué estás haciendo? Y tampoco así, ¿verdad? Porque cada quien tiene sus cosas que hacer, especialmente pues ejecutivos y todo eso, pero yo pienso que sí, que es como por cultura y yo siento que en un país como en Costa Rica se agradece que estés muy puntual porque es Ujú. como la gente en Latinoamérica, bueno, no quiero echar a todo el mundo en el mismo saco porque la verdad es que he conocido muchos ticos y también muchos latinos que odian la impuntualidad y un aplauso, de verdad, los amo mucho, pero Seguimos trabajando en eso por este lado. sí, pero, o sea, al final del día yo sí siento que acá en Costa Rica como que tal vez se agradece por ese lado de que hay mucha gente que sí es impuntual, entonces llega alguien que de verdad está como que súper puntual y se sabe que esta persona está interesada, tampoco ser exagerado y llegar 2 horas antes, ¿verdad? Pero yo soy de las que aquí, digamos, en mi entrevista, cuando yo llegué aquí a Costa Rica y empecé en el proceso de aplicar y todo eso, en la empresa en la que estoy trabajando ahora, yo todas las entrevistas 30 minutos antes estaba sentada ya esperando, porque yo decía, primero que todo en Costa Rica, bueno, Nico y Ana, que ya vivió también acá, saben que aquí las presas eh, ¿cómo Sí. se dice? Slash tráfico, con una palabra Ujú. más entendible, es básicamente, es imposible. O sea, aquí uno se puede quedar pegado de la noche a la mañana, aunque el mapa te diga que no, que vas a llegar hasta ahora, pero de repente ocurrió algo, no sé, un evento Ujú. inesperado, un accidente, lo que sea, y ya, llegaste tarde. Entonces yo decía, prefiero estar 30 minutos antes por cualquier cosa a Ujú. estar tarde y después estar como justificando que es que había un tráfico y había tráfico y había un accidente y no sé qué, y es como, sí, pero ya a ellos qué les importa, ¿verdad? Siento Sí, que es no, tal vez la y cultura. total, y siento que es lo mismo, o sea, llegas ya con excusas, o sea, tú para tu, a ver, tu primera impresión, o sea, debes de Exacto. buscar la manera ¿sabes? De adelantarte, prevenir, ¿verdad? Si ya yo sé que se Ujú. presa a tal hora, entonces voy a salir unas horas antes, no me importa llegar más temprano y si tengo que esperar en el carro, todo bien, pero sí, esa primera impresión es súper importante. Ahora, después de eso, Nico, ¿qué importa? La vestimenta, o sea, ¿qué importa? Y esto me parece súper interesante porque yo recuerdo que cuando estábamos en la UNA, o no me va a dejar mentir, nosotros en nuestra carrera siempre era como mucho de hacer como
de presentaciones Presentaciones. y la vestimenta pues importaba porque al final del día era más o menos como hacer un roleplay de lo que iba a ser un trabajo real, ¿verdad? O de los que nos iba a tocar hacer en un trabajo real. Y aquí había un temita y era con el tipo, por lo menos cuando somos mujer, faldas, ¿verdad? O sea, llega un punto donde de repente una falda corta se ve bien, pero ya muy corta se ve vulgar. O no sé, Ujú. cositas así. Y en el caso de los hombres me imagino lo mismo. No sé, de repente y sin ganas de discriminar, ¿no? Pero no sé, de repente una barba, y estoy inventándomelo, no tengo ni idea si esto es así, pero una barba, un hombre con barba, bueno, lo personal me encanta, entonces, bonito, pero ya una barba acá, o sea, a ver, no sé qué tan buena impresión se va a dar. Y ojo, no estoy discriminando a nadie, la gente puede usar como le quiera, me encanta todo el mundo, pero en cuanto a una entrevista, esa primera impresión, ¿qué pasa ahí? Bueno, otra pregunta y un tema muy interesante también. Realmente, y creo que para todos o en su gran mayoría, todos creeríamos que sabemos que para ir a una entrevista hay que tener buena presentación personal. Es el ejemplo que daba el chico que se unió a la llamada sin camisa. Aplica de manera virtual como si fuera una entrevista presencial, porque también hay un tema muy importante con estas dos situaciones en las que, ok, voy a ir a una compañía independientemente del puesto que tengo, entonces me voy a preparar, me voy a poner un blazer, me voy a poner, o sea, ropa formal tal vez, no necesariamente tiene que ser que vayan a una entrevista con ropa formal, pero bueno, también va a depender de la posición en la que estás aplicando. Si es una posición de supervisión, pues obviamente tenés que verte como un supervisor, ¿verdad? Como que te vean y que digas, ok, sí, esta persona tiene el perfil, claramente se va a evaluar, no digo que por eso se va a descartar o no, y lo aclaro, pero sí es importante esa primera impresión porque sí estás viendo a la persona en la posición, estás viéndola en el puesto, está manejando gente de acuerdo a cómo se ve. ¿Por qué? Porque cuida de su imagen, porque está presente en pequeños detalles, cosas simples y pequeñas que también te pueden hacer, pues, obviamente, dar como un extra, por decirlo así. Mm. Ahora, todos creeríamos, como les digo, que pues tenemos que ir formales en una entrevista de trabajo. Si no tienes ropa formal, no tienes que ir a comprar ropa formal. Realmente no. Tal vez no todo el mundo tiene ni los medios para hacerlo, ni tampoco le gusta. Entonces está bien, pero por ejemplo, una camisa normal que no tenga escotes, que sea igual pantalones que no sean pantalones rotos, que no sean sandalias, que tal vez sea, no importa, en tenis o en zapato cerrado, no da una mala impresión. ¿Por qué? Porque al final es como, ok, nada más estoy yendo y me estoy presentando normal, pero si ya vas obviamente con un escote o un crop top o con enaguas cortas, pues obviamente primero no va a ser parte también aunque no sepas el código de vestimenta de la empresa, pues en ninguna empresa te va a permitir que vayas a llegar así, a trabajar. Entonces, Mm. desde ya ir como adelantando esos pequeños pasos de manera presencial. Ahora, si es de manera virtual, aplica lo mismo, de acá para arriba. No importa si estás en pijama, de acá para abajo, porque al final de cuentas nadie va a ver eso. Pero sí, la parte, como les decía, presentación personal. Por lo menos tener igual la blusa que no sea escotada, de ahí para arriba, no necesariamente tenés que andar un blazer o tenés que andar ropa formal, es eso, una camisa simple y listo, ¿verdad? Entonces sí es importante por lo mismo porque al final de cuentas estás aplicando un trabajo y es como te vas a ver en tu día a día, es la primera impresión que vas a tener o que yo voy a tener sobre esa persona. Entonces, pues también es importante cuidar esos detalles. No es que, de nuevo, se vaya a discriminar por eso, pero sí te baja puntos en tu aplicación, porque tal vez la otra persona llegó sumamente presentable, le fue también bien en la entrevista y es como, ok, esta persona lo hizo bien también, pero pues tuvo mejor presentación personal. Yo la veo más en la compañía porque pues fue bien vestida, por decirlo así, ¿verdad? Y no, aclaro nuevamente, no tiene que ser ropa de vestir. Simplemente una camiseta, un pantalón que no esté roto y que no esté escotado. Para las mujeres y para los hombres también. No vas a ir en pantaloneta, no vas a ir en sandalias, ¿verdad? Tal vez son cosas básicas, pero no todo el mundo lo ve de esa manera. Estaba pensando que cuando Nico dijo en el virtual de aquí para arriba, y yo ahora llegaba a reclutar y le decía, a ver, muéstrame los pies, muéstrame.
Muéstrame de Literal, o abajo de la muéstrame la pantalla. casa. O te Me imaginas que te da... diga que muéstrame la casa. ¿Para Sí, en qué condiciones vives? Si el cuarto está desordenado, ¿tú te imaginas? Ay, no me muero. Yo decía, qué vergüenza, sí. A veces me daba miedo eso. Entonces era como que no me voy a vestir toda completa. Primero voy a decir que si un reclutador les dice muéstrame los pies, salgan de ahí. O sea, definitivamente no apliquen a esa empresa. Terrible, ¿no? No, Tal cual, literal. no. Es que Literal, sí, eso no, está o fatal. sea, no. Pero a mí me da risa porque es algo que dijo Nico muy interesante, es que ella dice, o sea, tal vez no para todo el mundo es así, como obvio, pero en realidad hay cosas o sea, como que deberían ser common sense, ¿verdad? Sentido común, pero no todo el mundo lo tiene realmente, siento yo, no sé. Sí, yo siento que también eso depende mucho de la educación también que se ha tenido porque, por ejemplo, conozco personas desde el colegio que estuvieron en un colegio público y nunca nadie les explicó cómo hacer un currículum, nunca nadie les dijo cómo ir a una entrevista de trabajo, simplemente van y ya, o simplemente aplican y ya. Entonces, viene desde el conocimiento que tengan esas personas sobre los procesos de reclutamiento. Si alguien no les dice para ir a una entrevista de trabajo tienes que ir vestido así, no van a saber que hay que ir vestido así. Si alguien no los educa en esa parte de, ok, para una entrevista tienes que prepararte antes, la gente no se prepara y simplemente llega a hacer una entrevista y luego no sabe ni qué está respondiendo. Entonces, son cosas básicas y sencillas y podemos decir que lógicas, pero sí personalmente creo que está muy basado en la educación que recibe esa persona con respecto a un proceso de reclutamiento o cómo buscar trabajo. Tal vez su fuente es su familia y tal vez no ha aplicado tanto trabajos o no trabajos no tan formales, entonces tal vez no hay un conocimiento claro de qué hacer y qué no hacer. Entonces, por eso digo, en mi caso yo estuve en un colegio técnico y mi día a día era cómo comportarse en una empresa, cómo presentarse en una empresa, cuál es también el código de vestimenta de las empresas. Yo sabía que yo no iba a ir en sandalias porque desde el colegio me lo dijeron, pero hay mucha gente que no. Entonces también desde el lado de la empatía de un reclutador, a veces también dependiendo, obviamente hay muchos casos, pero es como que tal vez esta persona no tenía el conocimiento o tal vez es su primera entrevista de trabajo, porque yo entrevisto muchos chicos que están haciendo pasantías también o prácticas que vienen saliendo de colegios y no siempre son tal vez colegios técnicos, que solamente tienen el conocimiento de lo que estuvieron de matemáticas, biología y ya. Entonces, por ahí también de nuestro lado viene la parte de ser más empáticos, de, ok, si yo tengo la oportunidad de decirle a esta persona, ok, conmigo todo bien, que tal vez, no sé, no encendieras la cámara desde el inicio, entonces yo lo puedo educar, yo le puedo decir, ok, mira, para una próxima entrevista vas a estar con el que sería tu jefe, entonces sí tenés que tener cuidado con esto o prepararte con esto, entonces es algo que no todo el mundo hace tampoco, dar esta retroalimentación después de un proceso de selección y sí es importante para que no se vuelvan a cometer los mismos errores y que puedan obtener un puesto en alguna otra compañía o incluso más adelante aplicar a la misma en la que fueron rechazados. Entonces siento que todo es muy circunstancial, ya no dije nada, más que todo por eso, porque no sabemos como la trayectoria o qué hay detrás de cada persona. Totalmente, y me encanta eso que dices, ¿sabes? Porque me parece súper lindo que siempre haya este feedback. Al final del día queremos saber qué piensa, o sea, me parece chévere que te tomes el tiempo y en general la gente que lo hace me parece genial, que se tomen el tiempo de decir, hey, mira, en qué puedes mejorar. De repente y no vas a quedar en esa entrevista, pero si tomas nota de esto, va a ser súper bien para tu otra entrevista. Y justo, mira, cuando Nao me habló de ti y este episodio salió como una posible episodio, bueno, como una idea para un posible episodio, te lo juro que automáticamente me teletransporte a mí yo de recién graduada y a mí yo estudiando la carrera. O sea, qué difícil, les juro, o sea, para mí fue demasiado difícil hacer el tema de los currículos, o sea, era algo que me ponía súper nerviosa. La entrevista me ponía más nerviosa todavía, o sea, literal sudaba, me dolía el estómago de lo nerviosa que yo me ponía en cada una de las entrevistas. Entonces me pareció como súper chévere porque si bien hay gente que de repente no lo va a necesitar porque ya tienen sus trabajos estables o por, no sé, porque tienen sus propias empresas, siento que hay demasiada gente que esto lo va a aprovechar 100%. Si tú estás recién graduado o si estás todavía estudiando y estás en un momento de buscar trabajo, por lo menos pensé en mis primas que tienen, sabes, que son
tan jovencísimas, que están en ese momento de buscar un buen trabajo y de poder aplicar. Siento que esto hace demasiada la diferencia de si quedas en una buena empresa, en la empresa de la que tú quieres, o si vas y quedas en el, bueno, ahí en lo que, ajá, en lo que me aceptó. No, y total, porque sabes que estaba pensando que, bueno, Nico, ya Anita sabe y por eso las dos, ¿verdad? Preparamos juntas este episodio y todo porque ella conoció a Nico, ya sabía de un poco su background y todo cuando queríamos hacer este episodio, pero Nico es, o sea, no solo es una tipaza, para que sepan, ella es una mega reclutadora, me encanta lo que hace y ella sabe que la última vez que nos vimos estuvimos hablando como hasta la medianoche de estos temas, que de ahí de hecho fue que nació un poco la idea, como decía Anita, del episodio, de todo, porque nosotras decíamos, qué interesante, y yo hablaba con Ana y Ana me decía, no, sí, o sea, sí, 100%, qué interesante que la gente que está saliendo del colegio, o inclusive, para ser honestos, gente que también ya no ha salido recién del colegio, pero está trabajando, pero está buscando cambiar de trabajo. Para mí, yo siento que También. después de tantos años de estar en una empresa, llega un momento que hasta se te olvida cómo era que tenías que hacer tu currículum, cómo era que tenías que volver a aplicar, a estar en una entrevista, ¿verdad? Y es como que Ujú, pudieron, porque tal vez estuviste 10, 15 años en una empresa. Entonces llega ese ujú. momento en el que te preguntas, ¿cuál es la actualidad, verdad? ¿Qué va a hacer que mi currículum resalte? Para mí, y Nico me dirá, ¿verdad? Y me confirmará qué piensa ella sobre esto, pero para mí una de las cosas más importantes en las entrevistas es prepararse 100% en el lado o sea, yo le contaba a Nico que yo con mi hermano hacíamos entrevistas que yo me encerraba en una habitación y él en la otra y nos llamábamos por Zoom y hacíamos una entrevista práctica para cuando yo tuviéramos la entrevista con la empresa que íbamos a hacer. Eso fue ya hace muchos años cuando yo estaba empezando, pero digamos, eran cositas de cositas que yo siento que me ayudaron a resaltar porque yo iba bien preparada. Yo le decía a Nico, yo me aprendo el año en el que fundaron la empresa, el bendito CEO, todo lo que quieran, me lo sé así de memoria y, y yo soy como que súper traumada con eso, pero siento que eso da un poder en el que llegas a la entrevista y estás como, pregúntame lo que sea, ¿verdad? Y más allá de eso, conocer en qué estás aplicando, en qué te estás queriendo meter, porque yo siento que no se ve bien cuando la gente está saltando de un trabajo a otro y a mí me gusta por eso como aplicar con conciencia que Ujú. estoy entrando a este lugar es porque de verdad quiero quedarme en ese lugar. Uno nunca sabe qué va a pasar en la vida, obviamente, si en algún momento ya no estás ahí o lo que sea, porque circunstancias y cosas de la vida, pero para mí la idea es como aplicar a un trabajo para uno hacerse o sea, quedarse en ese trabajo, pues, ¿verdad? Y tener un tiempo de experiencia, de todo, aprendizaje, crecimiento personal, profesional y no solo como estar saltando cada mes de un trabajo, porque siento que eso se ve primero que todo horrible, espantoso en tu currículum y segundo, crea una inestabilidad no solo para tu imagen, Total, sino para ti mismo. O sea, siento que no podría estar cambiando de total. trabajo. No sé, Nico, ¿qué nos dices? Bueno, otro gran tema. Yo en serio podría hablar horas de esto. Realmente, la preparación para una entrevista es fundamental. Se ve inmediatamente cuando una persona realmente se preparó y cuando no. Cuando vos estás haciendo una pregunta fácil y sencilla, contame un poco más de tu experiencia. Trabajé aquí, hice esto y esto y esto. Listo. Ok, sí, pero contame más. Contame un poco más de Mm, por qué hacías eso, cada cuánto lo hacías, con quién tenías comunicación, cuántas veces a la semana. Eso no va a salir inmediatamente de la cabeza si no lo preparas antes. El cerebro te va a responder inmediatamente, ah, sí, yo trabajé en esto y esto por tanto tiempo y ya. Entonces, claro, si vos te qué preparas difícil. y respondes, sí, un poco. Entonces, si vos te preparas antes, ok, la típica pregunta, siempre te van a preguntar, cuéntame de tu experiencia, algo tan básico y tan simple. Es la única que de fijo siempre te van a hacer, porque van a necesitar saber qué hiciste. Entonces, es tu Ujú, oportunidad para básicamente brillar. Y usualmente es la primera pregunta. Entonces, es compartir detalles un poco más a profundidad, como de, ok, estuve trabajando en esto, empecé en esto y esto, pero después pasé a esto y esto, estuve trabajando también en un proyecto adicional porque tuve el mejor performance o fui el empleado del mes como por 7 meses consecutivos porque trabajé en esto y esto y también llevaba no sé, 900 casos al mes. Entonces, claro, me estás hablando de números, me estás hablando de proyectos en los que ujú. trabajaste, me estás dando toda esta información que al final de cuentas yo, ok, voy a continuar y
contame un poco más sobre el proyecto, sobre qué era, cuál fue tu parte en el proyecto, fuiste vos solo, trabajaste con alguien más, entonces te da pie a entender un poco más qué hacía realmente esa persona. Si solamente llegas y decís, como hice esto, ok, si yo voy a seguir preguntando, porque al final ese es mi trabajo, pero si la persona se limita a nada más quedar como, sí, trabajé solo yo en el proyecto, ok, Ay, no. pero ¿qué hiciste en el proyecto? Exacto, y pasa mucho, es muy común, es mentira, pero casi que de 10 entrevistas, 6 son así. Entonces cuesta, y ahí sí, ahí es donde yo digo, realmente la gente no se prepara para una entrevista. La gente está tan acostumbrada, tal vez están en procesos activos y están cansados. Y yo entiendo porque qué cansados estar repitiendo tal vez 2 veces al día la misma información para gente diferente y no sé si me van a contratar o no me van a contratar, si les voy a funcionar o no les voy a funcionar. Entonces es como, ok, si ya lo dicen repetitivo, como un robot, como esto, como lo otro, y al final de cuentas, pues al final sigue siendo la primera impresión para esa persona en la que vas a la llamada. Tal vez ya lo repetiste 5 veces en el día, pero tal vez la quinta era la posibilidad en la que te vayas a quedar en ese trabajo. Entonces es complicado y como te Fuerte. digo, a veces sí Ujú. se da cuenta, pues es muy fácil darse cuenta cuando una persona se preparó y cuando no. La típica pregunta de qué sabes de la compañía, como decía Nao. A veces se hace, a veces no se hace. La respuesta casi que el 99% de las veces es, no sé, sí. Entonces, Ay, o no. he escuchado o me han comentado como que hace esto y esto y esto, pero realmente no sé. Entonces yo igual les voy a comentar más sobre la empresa, pero son pocas las veces cuando un candidato llega y me dice, sí, claro, la empresa hace esto, hace tanto tiempo, se enfocan en estos y estas cosas. Para mí es como, ok, inmediatamente mi cerebro le va a prestar un poco más de atención, por decirlo así, o va a ser un poco más interesante de mi parte decir, ok, esta persona está realmente interesada porque investigó de la compañía, porque las otras 6 personas que entrevisté antes, ninguno me dijo que era la empresa. Algo tan simple como eso, no necesito el nombre del CEO, pero aún así, aún así es importante tener una pequeña idea que hace, como para que tal vez la Claro, otra persona diga, ok, sí, se informó, investigó y listo, o sea, eso demuestra también tu interés. claro. Wow, Sí. sí, yo creo que es súper importante porque, o sea, es como prepararse porque creo que, no, es que no sé, vieron muchachos, es importante prepararse porque yo siento como que no podría yo llegar a una empresa que me digan qué hacen y yo no sé qué hacen, imagínate qué vergüenza, o sea, no, en Pero el único no, lugar. para mí también, o sea, ella me dice esto y yo, ¡ah! ¿Cómo así? ¿O qué? O sea, ¿qué? Sí, ella dice que es más las personas que lo hacen que lo que no, pero ahí es donde vemos, o sea, que de repente, hablando desde, quizás, no sé, desde un lado del privilegio que tú y yo hemos tenido, incluso Nico que ha tenido, de poder, sabes, tener estos conocimientos, uno no lo sabe, pero hay tanta cantidad de gente que literal no tiene ni idea de lo que hablábamos, cómo hacer un currículum, cómo ir a una entrevista, cómo prepararme para una entrevista. O sea, literal la gente no tiene ni idea. Y ojo, en su momento yo también estuve ahí. Yo me acuerdo que en algún momento, pero Claro, ojo, ¿qué hacía? Bueno, me investigaba, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento yo me puse a ver videos de entrevistas, yo incluso también, respuestas. sí. Yo veía las respuestas que daban para la posición que yo estaba buscando para ver qué respuesta podía, obviamente con mis palabras, dar como una buena respuesta. O sea, hasta ese nivel puede llegar uno y hasta el otro nivel, o sea, están los extremos, ¿no? Hasta el nivel más bajo donde, ¿sabes? Ni siquiera averiguo, ¿qué es esto? Para ver qué hacen ellos. No me importa, ¿sabes? No sé. No Ay, entiendo cómo no. pueden llegar ahí. No, yo tampoco. Además de que estaba pensando que en el único lugar en el que me he dado como ese permiso de decir como, ok, ¿qué hacen? Es cuando he ido a una feria de empleo. Porque ahí es diferente. Uno está yendo, hay un montón de stands y ahí, ok, uno se acerca y ellos, ¿sabes qué hacemos? Y uno, no, ¿me puedes contar un Ujú, poco de la empresa? Pero porque no estás aplicando todavía, estás apenas conociendo los stands que hay, los puesticos, pues con o las ofertas ujú. laborales, lo que sea, o los puestos que tienen para aplicar y así es, pero normalmente, o sea, si sos vos el que está aplicando directamente un trabajo en línea que viste por ahí o lo que sea y tenés la entrevista, como mínimo es saber o sea, de qué es la empresa, qué hace, digo, además en la descripción como que, no sé, siento que va relacionado con eso, no sé. Sí, yo Sí, no estoy también quería tampoco. agregar algo con el tema de las entrevistas, como esta primera parte, al menos yo del lado de reclutadora. Otra de las cosas que yo diría también importantes es la actitud. Siento que eso también ayuda mucho. Yo he tenido muchas situaciones en las que tal vez la persona sí sabe de la compañía, pero más bien es la otra cara de la moneda. Es como yo sé todo de la compañía, tal vez llegan con una actitud muy prepotente. Yo cumplo el perfil.
Y me lo han dicho así como, sí, yo sé que yo cumplo el perfil. Pero de una manera fea, como de una manera, o sea, si usted no me contrata, usted está perdiéndome. Entonces también eso no da una buena impresión realmente, porque es como que vos estás aplicando a una posición, contame primero qué haces. O sea, probablemente sí cumples el perfil, pero necesito que me comentes un poco más, que me expliques un poco más, y tal vez si yo le pregunto, ¿has tenido experiencia en tal cosa? Sí, claro, por supuesto, porque yo he hecho esto y esto y esto, pero de nuevo, de una manera prepotente, como de, o sea, ser una pérdida para usted si usted no me contrata. No me lo han dicho Ay, Dios. directamente, pero casi, casi que sí. Entonces, también creo que la actitud y la manera en la que usted se relaciona con la otra persona es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces yo lo que voy a ver es ese comportamiento en cuanto yo te diga algo que no. Por ejemplo, si yo le digo, mira, sí, tenés estos y estos requisitos, pero este no, la persona me va a decir, ¿cómo que no? Claro que sí. De una manera en la que, ok, si llega su jefe y le va a dar feedback, cierta retroalimentación de lo que sea, no se lo va a tomar con una buena actitud. Entonces, es que hasta eso son cosas importantes que la gente nada más porque tiene el perfil de la parte técnica, ahí no estás cumpliendo con tus habilidades blandas, por ejemplo, no estás teniendo una comunicación adecuada, no estás siendo abierto a cambios, no estás siendo abierto a feedback, que es parte de todos los trabajos. Entonces también son cosas que se te están evaluando que la gente cree que no y que nada más porque tienes la experiencia, porque tienes los títulos, porque etcétera, ya por eso se va a contratar y no necesariamente. Qué loco, porque yo justo estaba pensando que, bueno, esa era una de las preguntas que de hecho yo le tenía a Nico, que era que qué pesaba más, la experiencia o la actitud, y ya me lo respondió, ¿verdad? Bueno, ya nos lo respondió porque realmente como que yo decía, o sea, es que hay gente que viene con experiencia y sí, todos los checks, pero como dice Nico, o sea, puede llegar a la entrevista y puede ser una actitud prepotente o una actitud de una persona que también como que no le interesa porque está como aplicando a 1000 cosas a la vez, y es como sí, whatever. Y yo siento que eso no, y yo pienso que hay gente que tiene mucho, sí, la experiencia, los checks en el currículum, pero tu actitud creo que lo es todo, porque honestamente mi primer trabajo que yo conseguí fue de verdad, o sea, siento yo que por mi actitud, porque yo ni siquiera calificaba para ese trabajo porque no tenía la experiencia, la verdad, laboral para empezar así, o sea, porque no era un trabajo así como que había empezado como no sé, haciendo algo muy X, sino que ya había empezado y yo decía, qué loco, pero yo no tengo la experiencia, de hecho, ni iba a aplicar por lo mismo, porque yo le decía a mi hermano, que ese es el que yo les decía, me preparaba, y yo siento que honestamente fue la actitud, porque yo les decía a ellos, o sea, si no lo sé, lo aprendo, les decía yo, y lo aprendo rápido, rápido. Y yo de verdad, pero no de actitud desesperada, sino como de corazón, de verdad, yo les decía, vea, o sea, yo de verdad me pongo la 10, o sea, si no lo sé, lo investigo, lo aprendo y en unos días rapidito te lo traigo, o sea, la tarea que me des, porque honestamente era de corazón y siempre ha sido así, aparte que, bueno, hablemos ya, amiga, ya sabes, del burnout silencioso, ahí por ahí también se va a mi lado de, a veces lo workaholic que se me sale, pero también es como, dice Ana. Pero sí, o sea, igual por ese lado siento que la actitud me ayudó a poder como tal vez, ¿verdad? Salir un poco adelante en lo que yo quería hacer, ¿verdad? Sí, yo quería agregar ahí, de hecho, justo eso, porque pasa mucho. Yo he tenido muchos managers que vienen hacia mí. Por ejemplo, yo he tenido entrevistas súper buenas con candidatos que llegó, esta persona va a quedar seleccionada. Definitivamente sí, porque hizo una gran entrevista, porque cumple todos los requisitos, porque tiene un súper nivel de inglés, porque sí, o sea, simplemente se sabe. Y he tenido respuestas de los jefes que me dicen, esta persona es un no. Y yo, ¿por qué no? ¿Cómo de que no? Entonces también la gente no sabe y no se imagina que dentro de nuestro lado yo no voy a tomar la decisión de que quede contratado, pero si yo sé que una persona tiene el perfil y cumple con los requisitos, hizo una gran entrevista conmigo, yo voy a hacer todo lo que yo pueda para que no me rechacen a la persona que yo sé que puede hacer el trabajo, porque muchas veces, claro, las razones por las cuales se rechaza a veces sí son válidas en el aspecto de que, no sé, la persona tal vez sí se conectó tarde, tuvo una mala actitud con él y pues, ¿qué hago yo en ese caso? ¿Verdad? En ese caso yo no puedo refutarle nada, él fue el que estuvo en la entrevista, tal vez conmigo le fue súper bien, tal vez estaba de malas el día que hizo la entrevista con el jefe y eventualmente pues no le fue bien con él. Pero sí son cosas súper ilógicas, porque he escuchado, ¿verdad? Razones
muy lógicas, cosas tontas que yo digo, es imposible que usted rechace a alguien porque me pasó una vez que un candidato le pidió un segundo para traer una botella de agua y fue como el candidato no estaba preparado porque no tenía el agua antes de la entrevista y se levantó y se fue y yo, no, a ver, entonces, claro, la persona cumplía el perfil, la persona tenía todo y me estás rechazando un candidato porque se levantó a 5 segundos a traer la botella de agua y te dijo, dame 5 segundos, voy a traer la botella de agua. Y por eso entonces no estaba preparado. No, o sea, puede ser que simplemente en ese momento la pobre persona tenía sed y necesitaba tomar agua. O sea, como O con no, los eso, nervios, ¿verdad? Con los nervios se me exacto, quedó con los allá, capaz nervios. le tenía. Ajá, y se me Ajá, olvidó. o sea, son cosas totalmente fuera de su perfil, totalmente fuera de sus capacidades, totalmente fuera. Entonces, en esos casos, claramente yo no puedo permitir que decirle que no a alguien simplemente por algo así. Entonces, pues en esos casos también aplica porque se tiene una imagen como yo reclutadora soy la que contacto al candidato, yo como reclutadora soy la que llevo el proceso y agendo y yo como reclutadora digo, hey, ¿quedaste contratado o no quedaste contratado? Entonces, ¿quién es la persona que da la cara? Yo. Entonces, en un caso así, por supuesto que yo no voy a permitir, aunque la persona me pida feedback y yo obviamente no voy a decir eso jamás en la vida, no me siento bien en decirle a una persona que no porque se levantó a tomar agua. No, ni siquiera a tomar agua, a traer la botella de agua. Entonces, son cosas que tal vez la gente por detrás o por fuera no ve y tal vez se frustra en su proceso de reclutamiento, pero es como, no saben que tal vez de nuestro lado nosotros estamos intentando, luchando de que esa persona ingrese y no depende al final de nosotros la decisión. Pero si está en nuestras manos hacerlo, pues lo vamos a hacer. Entonces, también es importante mencionarlo porque he escuchado, creo que peores casos de razones de rechazo de candidatos cuando sí cumplen el perfil. Entonces, también contar un poquitito del detrás del día a día de nosotras o nosotros, porque al final de cuentas, pues la gente nada más, ok, sí, me rechazaron. He escuchado comentarios de, uy, es que los reclutadores no hacen nada, o los reclutadores no responden, o los reclutadores no, todo es hacia nosotros y entiendo, porque somos la cara, quien comunica, quien dice que sí o que no, pero la decisión no es mía. Entonces, también tener un poco de empatía por el otro lado, porque también me han pasado candidatos que me dicen cosas a mí, como de cómo es posible que no quede seleccionado. No fui yo quien te dijo que no, o sea, solo te avisé, pero no fui yo quien lo decidió. Entonces, también es un poco complicado por ese lado, porque la gente no sabe cómo funciona el proceso ya estando una vez dentro. Entonces también como del otro lado, así como hay tips y tricks para todo el proceso, para aplicar, para estar en una empresa, también del otro lado nosotros estamos haciendo como ese push, pero eso a mí me gusta, siempre das feedback al final de mis entrevistas porque yo sé qué le puede preguntar un jefe, qué puede esperar en una siguiente entrevista y así va más preparado para evitar que le digan que no. Me Eso, me encanta encanta. que des feedback porque siento que no todos los reclutadores se toman el tiempo de hacer eso y por eso era que antes les decía que es una súper reclutadora, Nico, porque ella ya me había contado un poquito de eso, de que ella hacía el feedback y demás y yo decía, amiga, pero es que eso es maravilloso, o sea, sí, porque al final del día, si no quedaste seleccionado, yo siento que igual se aprecia ¿cómo se Total. llama? El saber qué fue lo que tal vez, ¿verdad? Podría mejorar para una próxima entrevista, porque al final aquí todos estamos aprendiendo, o sea, como dice Ana, nosotros no, o sea, uno porque ya esté trabajando algo no significa que no pasamos por eso. Yo siento que todos los que Exacto. hemos tenido que entrar en el área laboral, hemos tenido que pasar por rechazos, por muchas situaciones en las que uno dice, ay, ¿qué será lo que hice mal? O cómo preparo mi currículum. No sé, siento que todos venimos como de ahí en escalerita, poquito a poquito, creciendo, tratando de echar para nuestro saquito, como decimos acá, y seguir como así aumentando, ¿verdad? Ese crecimiento y ese aprendizaje también de las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Pero bueno, yo quería decirles ya aprovechando también para no hacer este episodio tampoco tan largo porque queremos obviamente decirles ¿verdad? Que hoy era un poquito de esperar ya que teníamos a nuestra primera invitada oficial y que queríamos aprovechar este espacio para también hacer todas las preguntitas que nos habían hecho, pero la verdad había muchos puntos que tocar, entonces vamos a hacer simplemente una más por ahí que por cuestiones de tiempo, pero así como rapidito, amiga, ¿qué es lo más gracioso que escuchaste en una entrevista? Honestamente, creo que no tengo algo en específico como gracioso, porque las interacciones que he tenido
no han sido como graciosas, como que tal vez cómodas, O sea, algo más formal. amenas. Ajá, y no diría como que, no sé, como que me reí en media entrevista, pero porque algo pasó, realmente no, siento que sí, tal vez he tenido como tal vez un poco de afinidad con alguien que tal vez dice algo como medio chistoso, como que o lo dijo medio chistoso, o está muy sonriente, entonces a mí como que se me pega la sonrisa, entonces, pero no es como que... Tomen nota. Sí, no es como que realmente tenga algo en específico que yo diga, me reí, o no. Creería que tal vez como el escenario gracioso que podría compartir es que a veces sí como que me da un poco de risa, que tengo que contener un poco cuando a veces estamos en una entrevista súper serios y me están explicando y la persona está súper metida en lo que está diciendo y yo estoy tomando notas y de la nada, no sé, aparece el gato en la pantalla, o sea, como que brincó el gato del escritorio donde tenía la computadora y la persona es como, entonces como que tal vez no es gracioso, pero dentro de mí es como que ternura me da el gato, porque ajá, pues si estás en la casa, tenés tus mascotas a la par, es entendible, pero los gatos que son así como súper silenciosos y de la nada aparecen, entonces sí me da un poco de gracia, pero intento contenerme la risa porque, ajá, tengo que mantenerme en la formalidad de la entrevista, pero sí tal vez es lo Vale. como más chistoso, gracioso, como de que de la nada aparezca el gato haciéndole cariño a su dueño en media entrevistas. Tierno y a la vez gracioso. ¿Y no has Ujú. escuchado como, Sí, como que- de algún también compañero o algo que haya tenido como una situación que te hayan contado como compañeros también que son obviamente reclutadores y te dicen, mira, a mí me pasó tal cosa? Tal vez graciosa no, pero preocupante un poco, sí es como un poco, no sé, tuve un compañero que nos contó que estaba en media entrevista de la nada al candidato, es que, así lo decimos así, se suena un poco chistoso, pero de la nada el candidato ya no estaba en la imagen, como que seguía la cámara, pero él no estaba. Sí, suena chistoso porque es como que pasó, ¿verdad? Sigo viendo tu fondo, pero no te estoy viendo. Lamentablemente no era nada chistoso, o sea, la persona se desmayó. Sí. Entonces, exacto. Ay, no, pero perdón. Es que no puedo. O sea, como que el candidato se desmayó. Yo pensé que desapareció y yo, pero es mago, ¿ok? Amiga. No, Se lo juro que estoy llorando, me hiciste reír. O sea, de verdad que pobrecito el muchacho, ¿no? O sea, se desmayó, pero Qué no pecado, me. amiga, Sí, pobrecito. no, claro, amiga. No, es que me está. a ver, es que Yo mejor que entiendo, Nico continúe. o sea, sí entiendo el punto de que puede ser chistoso en el que estás de la nada serio, de nuevo, en la misma situación, pensando respecto a la experiencia y tomando notas y de nada vuelves a ver y la persona ya no está. ¿Qué pasó? Qué Sigo fuerte. viendo el fondo, ¿verdad? Y lo peor es que mi compañero sí le decía como el nombre al candidato y no respondía y le decía el nombre y no respondía. Entonces también era como extraño como... Pero porque sí, o sea, no fue como que se le fue el internet, se le fue la luz, porque Ajá. sigue ahí, pero no está ahí. Entonces, claro, como que inmediatamente tal vez su cuerpo reaccionó en el, no me puedo desmayar porque estoy en una entrevista o algo, porque inmediatamente, o sea, como que la persona se levantó y le dijo, ¿me puedes dar 5 minutos para ir a lavarme la cabeza? Estaba lleno de sangre, o sea, se había golpeado la cabeza. No, pero qué Sí, terrible. No, ahora me siento mal que me sí. reí. Es que me dio risa que Yo sé, desapareció. es que por eso les decía, o sea, al inicio sí puede sonar chistoso porque uno dice qué pasó con la persona, pero obviamente fue una situación muy seria. Y claro, ¿qué hace uno en ese momento? Está virtual, no es como que le puedo decir como, di no, váyase. Obviamente virtual, o le puedo ayudar, es como, ok, Oye, no, claro, el muchacho le dijo como, no, deme 5 minutos, yo vuelvo, y él como, ¿cómo va a volver? O sea, no, vaya, tranquilo, después lo vemos, reagendamos, lo que sea, pero pues obviamente la persona estaba mal porque donde cayó en el suelo se golpeó la cabeza. Entonces, son situaciones que tal vez también, de todo puede pasar. O sea, uno no se imagina, obviamente no pasan seguido, pero sí es una situación tal vez un poco complicada, delicada, porque si no estoy ahí, no le puedo ayudar, es como una impotencia. Lo único que le puedo decir es tranquilo y vamos a reagendar, ¿verdad? Pero sí, esa sería como tal vez una de las experiencias. no, y asegurarse que esa Ajá. persona de verdad esté bien, porque tú te imaginas que le pasa en Sí. en el ambiente de trabajo, o sea, No, qué loco. qué, Yo, qué bueno, fuerte. nada, queda
decir que, que no me reí a propósito por si acaso, se me salió la risa porque yo lo primero que pensé fue en mago, o sea, y después Nico dice eso y yo, ay no, ya me van a funar, pero bueno, ya en unos 5 No, episodios estoy funada. no, es que él es mago. Él no lo puso en Yo el sí, yo soy currículum, pero él mago. tiene... No, vea, chiquillas, no, no me hagan reír. Ay, no, ¡Qué pobrecito. fuerte! Esperamos que estés muy bien, sí, sí. Aunque no creo que veas esto, pero esperamos que estés muy bien. Bueno, amigas, yo no sé qué les parece para ir cerrando. Me gustaría tal vez preguntarle a Nico si nos podría dar como un consejito final para candidatos, porque la verdad siento que, bueno, el episodio estuvo muy bueno, siento que nos podríamos quedar aquí hablando por horas y horas, pero recordar que, verdad, que este también es un espacio compartido para la gente que nos escucha y demás. Entonces, bueno, agradecerle obviamente a Nico por estar acá, pero amiga, nos gustaría antes que todo que tal vez pudieses dar un consejito para los candidatos y demás. Creo que el consejo que le doy a todo el mundo al final de mis entrevistas es créasela, sea usted mismo. Creo que es el consejo más valioso que alguien le puede dar a otra persona porque cuesta mucho. Nosotros mismos nos ponemos muchas barreras siempre. Y si estamos aplicando en un proceso de reclutamiento, es más fácil ponerse más barreras porque, ok, me rechazaron aquí, me rechazaron aquí, me rechazaron aquí, entonces el problema soy yo. Y es ya cuando llegas a una sexta entrevista, es como, no, o sea, ¿para qué la voy a hacer si al final también me van a decir que no? Entonces, más allá de prepararnos, porque sí es una cosa es prepararse y otra cosa es tener una inteligencia artificial leyendo, porque transcribiendo lo que vas haciendo, lo que vas diciendo, porque eso también es muy común. Entonces, primero no hagan eso. Dos, crean en ustedes mismos porque al final de cuentas es lo único que va a mostrar sus verdaderas habilidades. No hay ciencia, o sea, sean ustedes, compartan sus experiencias, que es otra de las cosas que yo les digo a los candidatos. Si usted ya trabajó en esto, si usted ya hizo este proyecto, ¿por qué no lo cuenta? ¿Por qué no lo explica? ¿Por qué no lo...? Es como si le estuvieras contando a un amigo, es que en el trabajo estoy haciendo esto y me pusieron a hacer esto, y yo hice esto, y yo sé que tal vez el hecho de pensar como, bueno, voy a una entrevista de trabajo, tiene que cambiar la manera en que lo voy a comunicar o el cómo lo voy a decir. No, sean ustedes mismos, compartan sus experiencias y créanme que cuando uno es uno mismo se siente más cómodo, se le quitan los nervios, obviamente no al 100% porque es mentira, o sea, es una entrevista y siempre vamos a tener nervios porque nos van a evaluar, pero si vos llegas seguro, si vos llegas cómodo a una entrevista, eso también se nota. Y pues muestra también más facilidad a la hora de comunicarse, a la hora de explicar todo lo que quieres explicar y va a ser más fácil también para el reclutador poder entender toda tu experiencia y poder decir, ok, si esta persona cumple, continuemos. Entonces, creería que pues para cerrar, mi mayor Me consejo encanta. es crean sus habilidades y lleguen así a las entrevistas. Me encanta. Me parece un demasiado buen consejo. Qué lindo, me encantó. De verdad que sí. A mí también, me parece súper lindo. Y quería comentar, o sea, quería decirte, Nico, que, bueno, como dijo Nao, súper agradecida de tenerte aquí. Me encanta que hayas sido la primera invitada del episodio. Bueno, primero porque sé la conexión tan linda que tienes con Nao y además porque se nota que eres una gran profesional y me encanta que tú tomaste tu tiempo, que seguramente estás bien ocupada también, pero te tomaste un tiempito para compartir esto con nosotras y poder, pues, dar tus conocimientos a las personas que nos escuchan. Eso ya habla muy bien de ti. Pero adicional a eso me encanta la última parte que haces. O sea, lo del feedback ya te lo dije. Y eso de creérsela, estoy 100% de acuerdo. Al final del día creo que mucha gente deja abandonado el puesto que quizás quieran por eso mismo, porque intentan y capaz y no la están logrando. Y capaz es una cuestión que es solo arreglar algunas cositas de repente y no están poniendo, eso cuando estuve haciendo mi proceso también de entrevistas y toda la cuestión, decían que cuando uno va a aplicar un trabajo, uno debe poner en el título del trabajo el trabajo que vas a aplicar. Mucha gente a veces eso no lo sabe y ya de entrada una persona que está viendo eso ve que no dice el nombre ya descartado. Entonces, una cosita tan así puede hacer una diferencia quizás grande, ¿verdad? Y que el hecho que tú se lo digas a las personas, porque ya tú estás en contacto con ellas, suma bueno, sabes, como un plus a lo que esa persona pueda vivir. Y importantísimo eso a las personas que nos escuchan, porque yo también he estado ahí, uno de entrevista, todo el mundo te dice que no, hay gente incluso a veces que te puede tratar mal. Yo sé que muy probablemente no es tu caso, pero hay reclutadores que tienen una actitud así como medio prepotente también y eso
a uno, ¿sabes? Lo pone así como que medio chiquitito, ¿no? Nervioso, Eh, sí. Ajá, más nervioso de lo que ya uno puede estar. Entonces, todas esas cositas me parece que fueron súper valiosas. O sea, el episodio de hoy me encanta, me parece que es un episodio demasiado valioso. Y además, Sí. ¿verdad que sí? Y además, o sea, que se vaya, que de verdad escuchen, que se lleven todas las cositas que dijimos, que de verdad creo que en efecto les van a hacer una gran diferencia de lo que va a ser ahorita y la futura entrevista que puedan tener. Me encantó porque, como dice Ana, bueno, este es un espacio también para todos, ¿verdad? Es un espacio también de aprendizaje hasta para Ana y para mí. Y la Total. verdad es que me encanta este episodio porque más allá también del tema, pues es la primera vez que tenemos a una invitada. Y Nico, agradecerte, amiga, nuevamente por estar acá y estamos súper felices de verdad que hayas aceptado. Sabemos que, bueno, ahorita estamos poquito a poquito, ¿verdad? Sacando adelante nuestro proyecto. Ya como ustedes saben, tanto Ana como yo, las dos trabajamos, las dos estamos, ¿verdad? Llevando al lado una vida como Hannah Montana, estamos tipo en el día trabajando, trabajando, haciendo algo diferente, estamos casadas aquí, allá y en la noche podcast. Estoy súper agradecida de verdad con Nico y amiga, gracias de verdad por todo, por tus consejos, por tus tips, por las anécdotas. Esperamos que les haya servido muchísimo a las personas que tal vez estén como en un proceso similar y a las que no, porque también tenemos personas que, ¿verdad? Que ya también están súper bien y felices en su trabajo, otras personas que ya no están trabajando o ya se jubilaron. Tenemos una bonita comunidad, un mix ahí y la verdad es que las que no, pues esperamos que igual hayan disfrutado este episodio, se hayan reído con nosotras. Y nada, también quería aprovechar 5 segunditos para agradecerle a mi compañera y a mi súper increíble co-host, Ana, porque la verdad es que este proyecto de verdad que no lo podría haber hecho sin ella. Es una compañera Sí. maravillosa y no hay nada especial hoy, simplemente quería decirlo de mi corazón porque sí, ¡Qué tengo a dos bella! personas maravillosas acá y quería como expresarlo nada más. Así que espero Qué que les linda, me haya encanta. gustado. Es hermosa. Te Y sabes adoro. que el consejo, yo te adoro más. Y el consejo que dio al final me encanta porque al final creo que es un consejo para todo. O sea, no solamente para cuando vayas a la entrevista, sino para tu día seglar. Hay que creérsela. Uno tiene que creérsela. Yo, mira, yo me pongo notitas y me las leo cada vez que soy necesaria. O sea, soy casi que como que soy bella, soy inteligente, soy buena Me persona, encanta. porque uno, de verdad, uno tiene que creérsela. Y si vas a una entrevista de trabajo, es el mejor momento para creértela porque vas a proyectar eso y va a dar seguridad y la otra persona lo va a recibir. Así que el consejito, amiga, buenísimo, no para solamente para entrevistas, sino para tu vida diaria. Hay que creérsela. Me encanta, sí, ¿no? Y muchísimas gracias de verdad a todos los que siguen acá y los que se van sumando también de a poquito, bienvenidos. Si no nos conocían, somos Ana y Nao, Entre Vos y Tú es nuestro podcast y estamos en redes sociales, Instagram, TikTok como Entre Vos y Tú. Y bueno, Nico, por motivos de su perfil, ¿verdad? Profesional y demás. Ella decidió mantenerlo privado, pero nos dijo que en cualquier momento si se llega a tener un perfil un poco más, ¿verdad? Público y profesional, ella nos lo va a compartir para que nosotros podamos compartirlo con ustedes. Y nada, esperamos verlos en el próximo episodio, el próximo miércoles. Gracias. Chao. Gracias. Bye.